Bien, amigos, buenas tardes, les habla José Libardo Rivera. Ahora vamos a tener un programa también bien interesante, supongo. Vamos a hacer un análisis de lo que fueron estas elecciones, cómo nos afectan a nivel de Estado y cómo nos pueden afectar a nivel nacional. Está demostrado que con estas elecciones estamos creando un nuevo país. Estamos a las puertas de algo realmente asombroso. Las minorías están exigiendo el derecho a piso que tienen dentro de una sociedad de consumo, dentro de una democracia maravillosa y dentro de un grandioso país. Con estos resultados que derrotaron básicamente las persecuciones y ciertas tendencias de odio hacia las minorías, quedó demostrado que para gobernar un país tan grande, tan disperso y tan definitivamente poderoso, se tiene que buscar gobernar con todos las diferentes etnias y con todos los grupos. Esta diferencia se ha venido demostrando desde años atrás. Podemos mirar lo que pasó en el año 2000, podemos mirar lo que pasó en el año 2008 y vamos viendo cifras. Yo aquí tengo unas cifras que realmente nos causan asombro, que realmente nos demuestran que el votar aquí, que el luchar por el país, estamos tomando una conciencia mucho más grande. Cuando yo les hablaba aquí a ustedes de cuál era la importancia de estas elecciones, les decía que las elecciones de este año eran cruciales, para bien o para mal. Si no votábamos, íbamos a seguir siendo dominados injustamente, y no digamos dominados injustamente, digamos la palabra real, relegados, como personas sin importancia, como un grupo ahí que está, pero que ni aporta ni ayuda políticamente. Cuando les hablaba de que tenemos que votar por uno o por otro candidato, era necesario que nosotros pusiéramos números y pusiéramos mejores números que los que habíamos puesto en años anteriores. Nosotros somos la población creciente más asombrosa de los Estados Unidos. Los hispanos estamos creciendo a un ritmo impresionante. Y se supone, lo que antes se suponía que para el año 2050 íbamos a ser como el 50, 40% de la población, ahora ya se supone que eso va a ser como en el año 2040, quizá al 2045, y que nosotros, los hispanos, y si nos unimos con las otras minorías, vamos a ser mayoría en este país. Nosotros tenemos que entender, y esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta, nosotros tenemos que entender que la importancia del hispano aquí en los Estados Unidos es número uno. Tenemos que entender que nosotros tenemos un poder tan inmenso en el voto que nunca nos hemos dado cuenta de eso, y que estamos haciendo como al joven que le dieron su fortuna y fue y la acabó y llegó todo pobre otra vez a su casa. No, nosotros tenemos una fortuna electoral que tenemos que aprovechar. Ahora ya los republicanos aprendieron una lección. Bueno, la lección se la venimos dando desde hace años. Que la hayan aprendido o no la hayan aprendido no ha sido un problema nuestro, pero sí nosotros tenemos que entender
que para podernos posicionar aquí, para exigir nuestros derechos, porque no vamos a hacer una guerra, nosotros no somos personas peleadoras, nosotros somos personas de trabajo, de ideas y de conciencia. Entonces, para eso tenemos que utilizar lo más importante, la fuerza de combate que nos da la democracia, el voto. En el año 2000, nosotros votamos el 8% del total de los votos de los Estados Unidos. Y ya empezábamos a hacer una fuerza electoral que pesaba, que iba caminando con fuerza. En el 2008, el total del voto latino fue del 9%. En el 2012, el total del voto latino fue del 10%. Hemos venido creciendo al ritmo del 1% del total. Pero si vamos al voto hispano, comparado voto por voto, 2008 versus 2012, nuestros votos subieron un 26%. He ahí una diferencia muy, pero muy grande. Con el voto latino tan fuerte, los republicanos tienen que cambiar su sistema de tratarnos. Tienen que cambiar su sistema de oponerse a la legalización de los 11 millones de indocumentados. Tienen que dejar de oponerse a los programas sociales que apoyen a los hispanos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos así, les vamos a cobrar muy fuerte ese olvido, esa displicencia que tienen contra nosotros, y les vamos a demostrar que para poder ser presidente de este país se necesita contar con el apoyo de los hispanos. Miremos por ejemplo lo que ha venido pasando con el voto hispano. En el año 2008, en el 2004 los republicanos obtuvieron un 44% del voto hispano. En el 2008 obtuvieron un 31%. Ahora en el 2012 obtuvieron un triste 27%. El presidente Obama logró ganarse la voluntad de los hispanos a pesar de las cosas negativas que había hecho contra esta comunidad. Mayor deportación de indocumentados. Se hablaba que los indocumentados deportados eran personas delincuentes, y no era así. Se deportó mucha persona inocente, hubo mucha separación de familias, hubo mucho sufrimiento dentro de la comunidad latina por las deportaciones que fueron las más grandes de toda la historia de los Estados Unidos. También logró sobreponerse a los ataques tan fuertes de los republicanos, ataques que eran mortales, muy fuertes, y logró sobrepasar. Pero esa tarea no la hizo solo el presidente Obama. La campaña, la estrategia de campaña de Obama fue increíble, como lo fue en el 2008. Tengan ustedes en cuenta que ganar aquí un candidato de la raza negra, un afroamericano, no es fácil. Nada fácil. Cuando ustedes ven que más de un 60% de los votantes anglos, de los votantes blancos, votan por presidente o por candidato blanco. Y ahí están
ahí están contemplados. Y en estas elecciones fueron 66% de los hombres blancos que votaron a favor de Mitt Romney. O sea, que Obama ganó por las minorías. Más adelante vamos a ver cifras, cómo fueron estas cifras tan maravillosas, tan prodigiosas. Nosotros los hispanos teníamos la posibilidad de votar 23 millones aproximadamente, y los primeros cálculos decían que vamos a votar unos 10, que porque los hispanos no votan, que porque estaban inconformes con Obama, porque se trabajó de todo en esta campaña, que fue una de las más intensas que yo he visto, pero también una de las más sucias, una campaña terrible, con cosas terribles. Nosotros vimos cómo a través de esta campaña había ataques muy fuertes. Los blancos querían acabar los republicanos querían acabar con la hegemonía de los demócratas en la presidencia, y los demócratas, claro, querían conservarla. Con Obama se marcaron varias cosas históricas. Por ejemplo, la reelección de un presidente afroamericano. No lo creía nadie, a pesar de todos los errores que había. Como les decía, Obama y la campaña de Obama no fueron solo los que ganaron la presidencia. Les ayudaron muchísimo el candidato republicano, por un lado a la cabeza, y también candidatos a senadores y a otras posiciones dentro de los estados y dentro del Senado y de la Casa de Representantes, con sus declaraciones tan fuertes, tan salidas de tono, y con una ignorancia que a veces uno decía, pero ¿cómo este candidato va a decir eso? No me voy a referir a eso, porque no vale la pena. Me voy a seguir refiriendo a la importancia que tenemos nosotros. ¿Cómo debemos aprovechar este cuarto de hora? Porque es Latino Time. Yo lo vengo diciendo desde hace varios años, es Latino Time. Y vamos a aprovechar el Latino Time para nosotros ponernos en el lugar que merecemos. Bien, vamos a continuar, porque hay muchísimo de qué hablar. Ahora, yo quiero felicitar a nosotros los hispanos. Los quiero felicitar porque realmente salimos a votar. Y como decía un analista político, el gigante dormido se está despertando. Nosotros tenemos que entender el momento histórico que estamos viviendo. Tenemos que entender que nosotros somos parte integral de este país, así como son los ingleses o los descendientes de ingleses, los descendientes de los alemanes. Para no nombrar tantos países, vamos a decir que los descendientes europeos que emigraron aquí al país cuando las condiciones europeas políticas y religiosas estaban tan fuertes. Tenemos que entender que somos parte de un país lleno de etnias. Inclusive tenemos que entender que si antes fueron los europeos los que estaban dominando este país o siguen dominando, los hispanos vamos a tener la responsabilidad de también legislar este país. Y para eso hemos venido ganando poco a poco. Pero nuestra apatía en el momento de votar
no nos lleva a lo que nosotros buscamos. Es cierto, tenemos un 10% del voto total. Eso quiere decir que de cada 10 personas que votaron, una es hispana. Eso es bastante fuerte, muy fuerte. Eso hace que esta comunidad tenga la importancia y que ahora todos los analistas políticos y todas los que tienen que ver con la política estén hablando de la importancia del voto hispano y estén trabajando, yo espero muy fuertemente, para ver cómo cambian esa percepción que tiene el hispano con respecto al republicano. Lo ve como que los persigue, como que nos persiguen, como que nos atacan. Y no es que nos ven, es que sus acciones hacen esa diferencia. Vamos a ver por qué perdió el señor Romney. Es que es impresionante. A pesar de que dentro del voto popular, dentro del voto de los hispanos en el 2008, los demócratas tuvieron un 66% y en el 2012 tuvieron un 60%, todavía el apoyo a Obama fue muy grande. El total del voto hispano se dividió. Fue increíble, fue increíble. Vamos a ver cómo fue que votaron, porque tengo inclusive aquí cómo votaron hombres y mujeres, y esto me gusta a mí, porque quiere decir que hay democracia en los hogares hispanos, que la mujer tiene, óigame bien, tiene poder de decisión sin que su marido la empuje, o su padre o el que sea, a votar por este o por tal otro. La participación del voto latino para los hispanos fue del 71% en estas elecciones. La más grande había sido del 72% cuando apoyaron al presidente Clinton y cuando ganó él. Y en estas elecciones, el 63% de los hombres votaron por Obama y el 75% de las mujeres votó por Obama. En contrapeso, para los republicanos, los hombres votaron 35% y las mujeres un 24%. O sea que aquí las mujeres jugaron un papel muy, muy importante. También tenemos que ver que la composición, cómo quedó todo esto formado, es impresionante. Yo realmente estoy muy contento de que nosotros estemos adquiriendo una madurez política que vamos a necesitar para que nuestros hijos terminen en posiciones destacadas en la política y en el gobierno para regir los destinos de este país. Necesitamos nueva sangre, necesitamos gente pensante, necesitamos más políticas de desarrollo, necesitamos abrir todo para la clase media. Un país sin clase media está destinado a la pobreza, porque la clase media es la que mueve la economía. Y nosotros hemos venido estrangulando esa clase media con las decisiones que se han tomado. Muy bien, vamos a mirar. El presidente Obama ganó por las minorías. Vamos a ver cifras. El 93% de los afroamericanos votó por el presidente Obama. 71% de los hispanos votó por el presidente Obama. Las mujeres
votaron por el presidente Obama, las mujeres en general, porque las mujeres blancas votaron más por Romney que por el presidente Obama. Los hombres blancos, el 66% de los hombres blancos votó por Romney. Como ven, los asiáticos, un 73% de ellos votó por Obama. O sea que fueron minorías las que hicieron que el presidente Obama obtuviera una mayoría. Si usted quiere opinar, a mí me gustaría oír un poco acerca de lo que usted dice. Yo le estoy dando cifras y voy entrando cada vez un poco más a ver qué sucede con la opinión que vamos a ver de esto. Buenas tardes, Super 1640. Buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Bien, escuchándote. Gracias. Gracias, cuénteme. A ver, vamos a hacer cifras y vamos a estar como en la televisión, ¿sale? Salen. Mira, si los republicanos nos hubieran dado y hubieran apoyado al presidente en una reforma migratoria, ¿tú piensas que Obama hubiera ganado tan fácilmente como ganó? Si los republicanos hubieran apoyado al presidente Obama en una reforma migratoria, ajá, pienso que Obama hubiera ganado, pero hubiera sido más difícil. Porque cuando estaba viendo las votaciones en la televisión y yo las encuestas, de primero pues se veía bien, todos estábamos nerviosos en la casa. Pero fue pasando el tiempo y se fue despegando esto más, que hasta mi niña comprendió, la más chiquita. Ajá. Entonces, mi pregunta, ahorita ya estamos en un lugar privilegiado, ya no vamos a estar atacados por otra cosa, pero lo que yo he visto que yo nunca me había tocado en estas elecciones, Eduardo, es que en los americanos están bien enojados. Yo nunca había visto gente enojada. Y máxime en este estado que es... Tan fácil. Sí, cierto. Y máxime en este estado que es totalmente republicano, ¿no? Sí, el problema es que yo le pregunto a mi compañero de trabajo, ¿pero por qué te enojas? Y dice, es que yo nunca pensé que nos iban a ganar tan fácil. Yo pensé que iba a ser más competitiva, las encuestas nos daban a favor y todo. Y de repente se empezó a ver una lagunota bien fea. Dice, eso es lo que estoy enojado, no porque ganó Obama, sino por cómo los ganaron. Cierto. Los dejo para que sigan los comentarios. ¿Sale, Eduardo? Ok, gracias. Sí, hay una cosa que es esta. Tenemos que entender que la media está comprometida a uno o a otro lado. Y está comprometida en la medida en que los comunicadores estemos comprometidos con uno o con otro partido, con uno o con otro candidato. Y se pueden manejar cifras. Los que hacen las encuestas, hay encuestas que son completamente imparciales, pero hay encuestas que son pagas por el mismo partido. Entonces, ahí no se van a mostrar resultados tan desfavorables. Que dentro de esto hay algo que también me gustó muchísimo. Y es que en el 2004, la Florida jugó un papel importantísimo, muy importante, para definir al ganador entre Al Gore y el presidente Bush. Y la Florida tiene un sistema de conteo de votos, por favor, que yo creo que viene de la colonia y no tiene razón de ser aquí en este estado, en este país. Es el conteo manual. Entonces, en esa época hubo muchas conjeturas de que se manipularon los resultados, de que esto, aquello otro. Y la Florida quiere seguir con su sistema porque ellos querían seguir manipulando la elección, seguir manipulando la elección presidencial, que se le reconociera como el estado decisivo para definir un presidente. No Texas, que es republicano y tiene 44, no sé cuántos votos electorales, o California, que tiene un montón de votos electorales. No, la Florida, que apenas tiene 29, no son poquitos, ni tampoco son muchos, pero son una buena cantidad, 29 votos electorales. Y a este momento que yo estoy hablando, todavía la Florida
no se ha definido quién ganó. Va ganando el presidente Obama por menos de 3,000 votos, creo. Todavía no lo ha dado, pero nosotros ya tenemos presidente. Y quiere decir que en este momento, con la Florida o sin la Florida, se puede decidir por un presidente sin tener que esperar los resultados de ese estado. Esa parte me parece interesante.